Hola a todos, mi nombre es Javier Rojas y lo que estoy a punto de relatar es uno de los casos más fríos e inexplicables que la policía de Houston, Texas, registrado en el siglo XXI. Lo llamamos el caso Miller. Todo gira en torno a una nota escrita, con una fuerza tan desesperada que casi perforó el papel de baja calidad del hospital. Solo 3 palabras, trazadas por una mano que regresaba de la nada, temblando con una convulsión que no era física sino espiritual. Esa nota decía: no debía volver. Fue el último testamento físico de Robert Miller, un hombre que, en el año 2011, murió en una cama de hospital por 3 minutos exactos y, al despertar, su primer instinto fue huir del plano de la existencia. Lo que sucedió después de que escribió esas palabras desafía toda lógica y ciencia forense. Las cámaras de seguridad no fallaron ni se corrompieron. Simplemente capturaron el momento en que la forma humana, la densidad de la carne y el hueso empezaron a disolverse. Robert Miller se desvaneció, no por un truco de magia o una huida elaborada, sino porque su cuerpo comenzó a volverse translúcido, como si la realidad hubiera decidido que su presencia aquí, en la Tierra, era un error que debía corregirse de inmediato. La historia comienza en la madrugada del 6 de noviembre de 2011. Robert Miller era un contable de 47 años sin antecedentes médicos graves, hasta que sufrió un infarto masivo mientras dormía en su casa en Sugarland, un suburbio de Houston. Su esposa llamó a emergencias y fue trasladado al St. Jude Medical Center. A pesar de los esfuerzos, a las 3 de la mañana, su corazón se detuvo. Los médicos iniciaron la reanimación. Durante 3 minutos y 17 segundos, Miller fue clínicamente nada una línea plana, un hueco en la base de datos de los vivos. El Dr. Chung y la enfermera jefe, Susan Perry, lo revivieron con una descarga poderosa. Lo que esperaban era confusión, alivio o quizás dolor. Lo que obtuvieron fue pánico puro. Robert Miller abrió los ojos y lanzó un grito seco, no de agonía física, sino de terror absoluto. Inmediatamente comenzó a forcejear, su mirada fija en el techo, como si viera algo más allá de las luces fluorescentes. No hablaba, solo temblaba de forma incontrolable, sus músculos tensos como alambre. Susan, intentando calmarlo, le ofreció un bolígrafo y un bloc de notas para que pudiera comunicarse si no podía usar la voz. Fue entonces cuando Miller garabateó la frase funesta: no debía haber regresado. Lo hizo con tanta furia y prisa que dejó una hendidura permanente en la página. El miedo que exudaba era tan denso que, según los informes del hospital, contaminó la atmósfera de la sala de reanimación. Llegué a Houston 8 años después. El caso Miller ya era una leyenda urbana, un archivo muerto para la policía que lo había clasificado como una posible fuga psicótica bajo efectos de medicación, a pesar de que los análisis de sangre post-resucitación no mostraron nada anormal. Yo, sin embargo, estaba obsesionado con esa frase y esa filmación. Había conseguido acceso al archivo gracias a un contacto en el departamento de casos fríos, el detective Marco Ramírez. Ramírez era un hombre cansado, con el escepticismo tallado en su rostro, pero la frustración del caso Miller aún le quemaba. Me citó en una sala de archivos subterránea, el aire acondicionado zumbando con una vibración melancólica. Me entregó una copia digital de la nota y el vídeo original de seguridad. El papel amarillo de la nota se sentía como una reliquia profana en mi mano, las palabras hundidas en la pulpa. El vídeo de la cámara del pasillo fue mi verdadero objetivo. Era de la UCI, una zona de acceso restringido, pero Robert Miller había logrado salirse de su cama, rasgarse las vías intravenosas y caminar hacia la salida. La grabación comenzó a las 4:15 de la madrugada. El pasillo estaba bañado en esa luz azulada y fría típica de los hospitales nocturnos. Miller apareció en el marco, descalzo, vistiendo solo la bata de paciente. Su andar no era el de alguien que corre o huye, era el de alguien que es perseguido y camina de espaldas a la realidad, desesperado por dejarla atrás. Constantemente miraba por encima de su hombro, hacia la habitación de la que acababa de salir, como si temiera que lo que había visto allí pudiera seguirlo. Su pánico era palpable incluso en la pixelación de la vieja cámara. Al llegar a la mitad del pasillo, donde había un gran ventanal que daba a un jardín oscuro, el video se volvió inquietante. Robert se detuvo bruscamente,
sus manos cubriendo sus oídos. No había sonido en la grabación, pero la postura indicaba que estaba oyendo algo insoportable, y fue en ese instante cuando la distorsión comenzó. Inicialmente pensé que era una falla en el CCD de la cámara, una línea parpadeante, un efecto de Moiré sobre su figura. Pero no era una falla estática, era dinámica, siguiendo el contorno de su cuerpo. Era como si el aire alrededor de Robert Miller se calentara y se volviera líquido, distorsionando lo que había detrás de él, pero sin ser calor. Maku Yaumires, que estaba a mi lado, susurró con la voz rasposa que tenía de fumador: «Fíjate bien en el ventanal, Javier, en la pared de la izquierda. Mira cómo la luz se refracta alrededor de Elan. Es como si estuviera hecho de gelatina. Al principio solo fue una transparencia superficial. Podías distinguir el patrón del papel tapiz del hospital a través de su brazo y su hombro derecho. Un segundo después, la translucidez se profundizó. Donde debería estar su torso, ahora se veía claramente la silueta de un carrito de limpieza abandonado en el fondo. Robert Miller no estaba simplemente desvaneciéndose en la oscuridad o fuera del marco. Estaba perdiendo su opacidad. El terror en su rostro, capturado en ese fugaz instante, era lo más aterrador de todo. No era el terror de la muerte, sino el terror de ser reabsorbido por algo peor. Trató de correr, de avanzar, pero parecía que la fuerza que lo volvía transparente también lo estaba inmovilizando, succionando su presencia del plano físico. En el cuadro 24, Miller aún estaba allí, pero solo la mitad izquierda de su cuerpo mantenía la solidez. La derecha, desde el centro de la nariz hasta el borde exterior, era solo una leve ondulación de luz, un espejismo en la sombra. En el cuadro 25 no había nada, solo el pasillo vacío, el carrito de limpieza y la fría luz nocturna filtrándose por el ventanal. El detective Ramírez apagó la pantalla y la sala se hundió en el silencio, roto solo por el zumbido del aire. No había rastro de él fuera del hospital. No hay huellas, no hay ropa, no hay sangre. Su composición molecular simplemente dejó de interactuar con la luz. Yo volví a ver los últimos 3 cuadros rebobinando lentamente, buscando la imperfección. La respuesta no estaba en su cuerpo, sino en el espacio que él había dejado. Había una sombra, una mancha de oscuridad más intensa justo en el lugar donde Miller se había disuelto. Era pequeña, localizada, y parecía moverse con una intención lenta y consciente. Era la única cosa en el pasillo que no estaba siendo iluminada por la luz fluorescente. No era una sombra normal, sino una ausencia de luz, un vacío perfecto, y parecía estar retrocediendo ahora que Robert Miller ya no estaba. El aire en la sala de archivos se había vuelto pesado, casi tóxico, con el terror residual que desprendía la historia de Miller. Insistía Ramírez sobre la sombra, esa mancha que parecía absorber toda la luz del pasillo, justo después de que Miller desapareciera. Le dije que no era una imperfección técnica. Ramírez encendió un cigarrillo electrónico, el vapor dulce contrastando con el ambiente de muerte. Él me explicó que revisaron la película cuadro por cuadro. La conclusión oficial fue siempre aberración lumínica. Me recordó que la U, C y del SAN. Jude era conocida por tener problemas de cableado y fluctuaciones de voltaje en aquel año 2011. La mente forense busca siempre la explicación más mundana, la más segura. Pero yo ya no buscaba lo mundano. El hecho de que un hombre se hubiera disuelto ante una cámara, dejando solo una frase críptica, me empujaba al abismo de lo imposible. Decidí que mi siguiente paso era hablar con los testigos directos de su despertar, aquellos que vieron el terror antes de que se volviera translúcido. Locales, Susan Perry, la enfermera, jefe. Le había costado años superar el incidente, pero accedió a verme en una cafetería tranquila, lejos del centro de Houston. Susan era una mujer de 50 y tantos, con ojos bondadosos pero velados por el cansancio. Al hablar de Miller, su voz se volvía un susurro ronco. Me contó que la reanimación había sido exitosa, estándar, hasta el momento en que Miller abrió los ojos. Lo describió como si el alma que había regresado no fuera la suya. No había reconocimiento, solo una conciencia mutilada por algo terrible. Me dijo que Miller no gritó de dolor físico, gritó de reconocimiento. Reconoció algo en ese vacío de 3 minutos que lo horrorizó hasta la médula.
Me describió la escena de la nota. Miller no podía hablar porque su mandíbula estaba tensa, paralizada por el shock. Él temblaba tan violentamente que la cama vibraba bajo su peso. Susan me mostró con sus propias manos la fuerza con la que Miller había apretado el bolígrafo. Me dijo que él no estaba escribiendo una confesión o un mensaje. Estaba cavando una trinchera con tinta, tratando de dejar constancia de la única verdad que supo al volver. No debía volver. Me confesó que a ella le aterrorizaba la idea de que ese lugar al que él fue no lo quisiera de vuelta y que de algún modo lo hubiera seguido. El segundo testigo era el doctor Chen, un cardiólogo riguroso y cerebral. Chun no quería hablar de lo paranormal, solo de la fisiología. Me recibió en su consultorio, una oda al orden y la ciencia. Me confirmó que Robert Miller había estado, sin lugar a dudas, clínicamente muerto. 3 minutos y 17 segundos de ausencia de actividad cerebral o cardíaca. Un tiempo suficiente para que el cerebro comenzara a sufrir daños irreversibles. Le pregunté sobre el momento del despertar. Chun se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, reviviendo el trauma. Me dijo que al administrar la descarga final, Miller despertó con una hiperventilación extrema. El pánico era tan intenso que era casi contagioso. Pero lo más extraño para él no fue el temblor o la mudez, fue lo que Miller hizo con sus ojos. El doctor Chung juró que, por un instante, antes de que Miller comenzara a buscar el papel para escribir, sus pupilas se dilataron al máximo, no por la luz de la habitación, sino como si estuviera viendo la ausencia de luz, como si el vacío que acababa de dejar estuviera todavía impreso en su retina. Chun me reveló un detalle que no estaba en los informes policiales. Minutos antes de escribir la nota, mientras los enfermeros intentaban estabilizarlo, Miller logró susurrar algo. Fue tan bajo que solo Chun, inclinado sobre él, pudo oírlo, y lo había descartado como delirio post-reanimación. Miller dijo, con la voz rota, por el miedo que lo habían marcado. Me contó que Miller repetía esa frase varias veces. Me marcaron, y luego se quedó mudo, solo con el impulso de escribir esa condena. El doctor Chong pensó que se refería al desfibrilador, a las quemaduras en su pecho. Pero Susan Perry me había asegurado que las quemaduras eran mínimas. La marca de la que Miller hablaba no era física. La marca era algo que traía consigo del otro lado. Comencé a sospechar que el evento de su desaparición no fue una huida, sino una extracción forzada. Algo que Miller había visto o encontrado durante esos 3 minutos lo había reclamado. Y el proceso de disolución que las cámaras grabaron era la forma en que esa entidad invisible deshacía el error de su regreso. La clave estaba en ese breve interludio de la muerte, en lo que Miller había experimentado cuando era solo una línea plana en el monitor, y la marca, lo que lo había condenado. Si podía encontrar la localización exacta de esa marca, quizás podría entender qué o quién lo había hecho desaparecer. Decidí concentrar mi investigación en la marca que Robert Miller mencionó al Dr. Chun. Si no era física, debía ser mental o, lo que me aterraba considerar, espiritual. La policía había descartado todo análisis esotérico, pero yo sentía que ahí estaba la verdad. Regresé al archivo digital, concentrándome en cualquier elemento que Miller hubiera tocado. Además del papel, encontré una fotografía de la bata de hospital que llevaba puesta. La bata, recuperada del suelo del pasillo justo después de su disolución, presentaba un detalle peculiar. La bata de algodón blanco, manchada con un poco de sangre de las vías que se arrancó, tenía una pequeña perforación cerca del bolsillo. No era un corte limpio, sino un desgarro, como si algo la hubiera pellizcado o agarrado con fuerza. Solicité acceso para examinarla en persona. La bata estaba almacenada en una caja de evidencia en el sótano de la policía. Al tocar el tejido áspero, noté que el área alrededor del desgarro era sutilmente distinta al resto de la tela. Era más fría al tacto y, curiosamente, parecía repeler la luz. Marco Ramírez me permitió llevarme la bata para un análisis limitado en un laboratorio privado, bajo la estricta condición de no dañarla. El análisis forense tradicional en 2011 había clasificado la rasgadura como daño accidental por el roce con la esquina metálica de la cama. Yo tenía otra idea. En el laboratorio, el técnico aplicó luz ultravioleta a la bata, buscando fluidos corporales o rastros de algo orgánico. No encontró nada de eso, pero sí notó una anomalía en la fibra. Bajo la luz ultravioleta, justo en el borde del pequeño desgarro,
apareció una sutil coloración rojiza que el ojo desnudo no detectaba. No, era sangre, ya que no reaccionaba a los reactivos para hemoglobina. El técnico lo identificó como un pigmento inorgánico, extremadamente fino, casi como polvo. Este pigmento estaba incrustado en las fibras, y lo más extraño de todo, formaba un patrón. Un patrón diminuto, casi invisible. Amplificamos la imagen por 1000, y lo que apareció me hizo sentir un escalofrío que no se debía al aire acondicionado. El pigmento rojizo formaba una figura. No era geométrica ni un símbolo conocido. Era más bien una representación abstracta. Una curva con 3 puntos de anclaje que parecían imitar la forma de una garra o una letra arcaica desconocida. Este era el marcaje, no un símbolo pintado sobre la piel, sino una transferencia de materia desde el lugar de la muerte hacia la ropa de Miller. Llevé la imagen del símbolo al Dr. Chun con la esperanza de que tal vez Miller lo hubiera dibujado o que su subconsciente lo hubiera reconocido. Chun, con su habitual escepticismo, lo miró. Dijo que le parecía un garabato sin sentido, producto de la pareidolia. Pero al verlo, noté una fugaz contracción en sus músculos faciales, como si una memoria desagradable hubiera sido activada. Insistí, ¿podría ser que Miller estuviera intentando dibujar esto cuando no podía hablar? Antes de que escribiera la nota. Chun negó con la cabeza, pero luego sus ojos se fijaron en la imagen. No lo dibujó. Pero recuerdo una cosa extraña. Me dijo que cuando Miller estaba convulsionando, antes de que se le diera el papel, él intentaba rascarse el pecho con desesperación, justo donde se encontró la rasgadura en la bata. No le prestamos atención, pensando que era la incomodidad de la quemadura del desfibrilador. Miller se estaba rascando la marca que había regresado con él. La marca del vacío. El terror no era lo que le hicieron allí, sino lo que le habían puesto para asegurar su retorno o su futura recuperación. La frase no debía volver. No era una advertencia para otros. Era una súplica para que no se le permitiera portar esa marca de vuelta. La última pieza del rompecabezas me llegó una semana después, mientras analizaba la hora exacta de la disolución. 4:15 de la madrugada. La hora de la nada, como la llamaba la enfermera Susan. Al revisar los informes meteorológicos de aquel 6 de noviembre de 2011, descubrí que justo a esa hora, una pequeña tormenta geomagnética, apenas perceptible, había afectado la región de Houston. No era unusual, pero me hizo pensar en la electricidad y la energía. Volví a la filmación del pasillo, enfocándome en el momento en que Robert Miller se detiene y se lleva las manos a los oídos. Si la tormenta geomagnética estaba interfiriendo, quizás había algo más usando software de procesamiento de imágenes avanzado. Logré aislar las frecuencias de ruido del viejo vídeo de seguridad, y entonces lo encontré. Un ruido de fondo indetectable para el oído humano, pero capturado por la bobina de la cámara. Era una vibración de muy baja frecuencia, casi un rugido sordo. Cuando Miller se detiene y comienza a disolverse, esa vibración aumenta exponencialmente. No sonaba como una máquina o un motor, sonaba como la resonancia profunda de una estructura inmensa y hueca. Era el sonido de la sombra que estaba absorbiendo su cuerpo. Mientras escuchaba esa resonancia amplificada, sentí una presión física en mis tímpanos, y la pantalla comenzó a parpadear. En un instante de ese parpadeo, justo donde Miller se había desvanecido, la sombra pareció cobrar una forma definida, fugaz, pero inconfundible. Era alta, delgada, y con la misma curva de garra que la marca en la bata, extendiéndose hacia el lugar donde Miller ya no existía. Y justo antes de que el monitor se apagara con un chasquido eléctrico, vi lo que parecía ser un ojo blanco, observándome desde la oscuridad del pasillo filmado. El monitor explotó con un sonido seco, dejando un olor a ozono quemado en la pequeña oficina. El golpe me hizo caer de la silla. Por un momento, solo pude ver el residuo verde fantasma de la pantalla, fijando en mi mente el ojo blanco, inexpresivo y profundo, que había aparecido en el vacío donde Robert Miller se había desvanecido. No era un reflejo, no era un fallo de píxeles. Era una observación directa, una mirada que trascendía los 11 años que separaban la filmación del momento en que la estaba viendo. El técnico de laboratorio entró corriendo, asustado por el estruendo. Rápidamente
Inventé una excusa sobre un pico de tensión y me encargué de guardar el disco duro con la grabación. No podía contarle lo que había visto. La entidad que había reclamado a Miller ahora sabía que yo estaba mirando. Eso era lo único que importaba. La vibración de baja frecuencia, el rugido hueco, se había sentido casi físico, como si el sonido mismo estuviera hecho de presión y frío. Mi siguiente paso fue localizar a la esposa de Miller, Sarah. Después del incidente, ella se había mudado de Houston, incapaz de lidiar con el circo mediático y la inexplicable pérdida. La encontré en un pequeño pueblo de Nuevo México, viviendo una vida silenciosa y recluida. Al principio se mostró reacia a hablar. El recuerdo de Robert era una herida abierta, pero al mostrarle la fotografía ampliada del símbolo en la bata, el diminuto patrón de la garra, sus ojos se llenaron de lágrimas no de tristeza, sino de un pánico renovado. Ella me confesó que Robert había cambiado mucho en los meses previos a su infarto. Estaba irritable, obsesionado con la oscuridad, y dormía con la luz encendida. Pero lo más importante fue lo que me contó sobre un objeto que él había estado tallando obsesivamente en madera de cerezo, días antes de morir. Era un pequeño amuleto, un trozo de madera desgastado que él mantenía siempre cerca. Cuando Miller murió, ella lo tiró en el cubo de la basura, horrorizada por la asociación con su repentina pérdida. Le pregunté si recordaba cómo se veía. Sarah, con voz temblorosa, me dibujó en una servilleta la forma del tallado. Era la misma curva abstracta, la misma garra, con los 3 puntos de anclaje que habíamos encontrado en la bata. Robert no había sido marcado en la muerte. La marca era algo que él ya conocía y quizás intentaba replicar o conjurar. Antes de su infarto, esto cambiaba todo. El infarto no era un accidente natural. Podría haber sido una consecuencia, o peor, una invitación. Miller no había regresado con una marca. Él ya la había portado, y su muerte clínica fue el momento en que se completó un ciclo. El momento en que el otro lado pudo reclamarlo con una validez recién adquirida. Le pregunté a Sarah si había algún libro, algún interés esotérico o extraño en Robert. Ella pensó por un momento. Él era un contable, muy metódico, pero unos meses antes de morir, había desarrollado una fascinación por la astronomía, específicamente por las constelaciones olvidadas, las que no aparecen en los atlas modernos. Me dijo que Robert pasaba horas en la biblioteca de la Universidad de Houston, leyendo textos antiguos sobre la cartografía estelar no occidental. Regresé a Houston y conseguí acceso a los registros de préstamos de la biblioteca que databan de finales de 2010 y principios de 2011. Robert Miller había solicitado material extremadamente especializado, libros sobre mitología sumeria, tablillas babilónicas y, lo más revelador, tratados sobre la arquitectura cósmica de las civilizaciones princas de los Andes. En uno de esos textos, un facsímil de un manuscrito en quichua, traducido, encontré una referencia directa a la marca de la garra. Era el glifo de una deidad menor, una sombra, conocida como el guardián del umbral. Se la invocaba, según el texto, para asegurar un pasaje rápido y completo al momento de la muerte. Pero el ritual venía con una advertencia terrible. Si el portador del glifo regresaba a la vida, el guardián lo reclamaría instantáneamente, sin importar su ubicación física, deshaciendo su existencia para mantener el equilibrio del otro lado. El glifo actuaba como un anclaje dimensional. Robert Miller no quería morir. Quería asegurarse de que, si moría, su tránsito fuera pacífico. Sin embargo, al ser resucitado, se convirtió en un error que debía ser corregido por la entidad que él mismo había invocado. Él no temía a lo que había visto en la muerte. Temía al contrato que había firmado. Me di cuenta de que tenía que ir al origen del reclamo, a la habitación de hospital donde Miller había muerto y regresado. El ala de la UCE y del St. Jude había sido remodelada, pero la habitación número 118 aún existía, aunque ahora se usaba como almacén. Entre una noche, sin permiso, sintiendo el mismo frío antinatural que había sentido en la bata, la habitación estaba oscura y polvorienta, llena de camillas viejas y equipos desechados. Me detuve en el lugar exacto donde la cama de Miller había estado, y al encender mi linterna, la luz cayó sobre una esquina de la pared, revelando algo que nunca había sido limpiado o pintado durante la remodelación. Era una mancha oscura, un residuo grasoso,
justo a la altura de los ojos. Me acerqué, la linterna temblando en mi mano. Era la mancha que el Dr. Chun había visto reflejada en las pupilas de Miller. Una porción concentrada de oscuridad, y al pasar la linterna sobre ella, noté que la luz no la iluminaba. La luz moría al tocarla, y desde esa mancha, ahora claramente visible, provenía un susurro que no era aire, sino una voz gutural. El sonido de la resonancia hueca que había escuchado en la grabación, amplificado y dirigido directamente a mí. El sonido era incomprensible, pero su significado era claro. Era un mandato, una advertencia, una respiración profunda que venía de un lugar que no tenía pulmones. La mancha en la pared era más que suciedad o moho. Era la cicatriz dimensional que quedó abierta después de que Robert Miller fuera arrancado de vuelta. Era la puerta por donde el guardián del umbral había extendido su influencia. Retrocedí lentamente, sintiendo el aire volverse más denso y frío con cada nota gutural de la pared. No era un simple eco, era la voz de la entidad reclamando lo que le pertenecía. La mancha de oscuridad se ondulaba ligeramente, y por un instante me pareció ver el contorno de la garra, el mismo patrón que Miller había tallado y que se había adherido a su bata. La garra estaba intentando estabilizarse en nuestro plano. Salí de la habitación 118 tan rápido como pude, el pánico quemándome los pulmones. Me encerré en el coche, respirando el aire de la noche de Houston, intentando disipar la resonancia que aún vibraba en mis oídos. Robert Miller había sido un catalizador. Había abierto una ventana y al ser devuelto, había permitido que la entidad lo siguiera de vuelta, aunque solo fuera como una sombra adherida a la realidad. Y lo que me aterraba era que, al enfocarme tanto en el caso, al estudiar la marca y el vacío, yo también había comenzado a atraer la atención del guardián. La paranoia se instaló. Empecé a notar cosas. En mi apartamento, las sombras se movían de forma más rápida de lo normal, especialmente en las esquinas. Mi grabadora de audio, que llevaba siempre conmigo, comenzó a registrar ruidos de baja frecuencia, el mismo rugido sordo que había escuchado en la UCIA, incluso cuando estaba en silencio. Una noche, mientras intentaba dormir, vi un destello en la oscuridad de mi dormitorio. Encendí la luz de golpe. No había nada, pero en el espejo, el reflejo de mi habitación parecía incorrecto. Había una figura translúcida y alta, de pie justo detrás de donde yo estaba, que se desvaneció un instante antes de que mi cerebro procesara su existencia. Era la misma forma que había visto fugazmente en el vídeo de Miller. Decidí contactar a Sarah Miller de nuevo, no solo por información, sino por advertencia. Ella me contestó al teléfono, su voz sonando tensa. Me dijo que había tenido pesadillas, que sentía que Robert estaba cerca, no como un fantasma amable, sino como una presencia fría que la observaba. Le conté sobre el glifo, sobre el guardián del umbral y la naturaleza de la desaparición de su esposo. Le dije que Robert había sido la víctima de un pacto. Sarah se quedó en silencio por un largo momento. Luego, confesó algo que no se había atrevido a decir a la policía ni a mí antes. El amuleto de madera de cerezo que tiró a la basura no había desaparecido. Lo encontró días después, sobre su mesita de noche. Lo tiró de nuevo, esta vez al lago, sintiendo náuseas por el miedo. Y esa mañana, al despertar, el amuleto estaba sobre su almohada. Ella había guardado ese objeto maldito, envuelto en un paño oscuro, en el fondo de una caja de seguridad, convencida de que era lo único que quedaba de Robert. Le pedí que me lo enviara inmediatamente. Necesitaba estudiarlo, entender cómo Robert lo había activado. 2 días después, llegó una caja pequeña y pesada por correo certificado. Dentro, envuelto en seda negra, estaba el amuleto. Era una pieza de madera toscamente tallada, pero con una resonancia palpable. Estaba gelada, a pesar del calor de la tarde de Texas, y desprendía un olor terroso y metálico, como tierra húmeda y cobre viejo. Al sostener el amuleto, sentí una oleada de desesperación abrumadora, el terror visceral que había consumido a Robert Miller. El glifo tallado en la madera parecía absorber la luz de la habitación. Mientras lo examinaba, noté que la madera no era de cerezo, sino de un árbol mucho más duro y oscuro, posiblemente íbono, teñido para parecer más común. Y justo debajo del glifo de la garra había un orificio minúsculo. Parecía diseñado para contener algo. Y usando una lupa,
Pude ver que el orificio tenía rastros de un residuo seco y oscuro. Algo había sido depositado allí, y Robert Miller lo había tallado con una intención muy específica. Intenté raspar un poco de ese residuo para analizarlo, pero al tocarlo con la punta de una aguja de metal, la aguja se calentó instantáneamente, se deformó y se quebró. En ese momento, la luz de mi apartamento se apagó. No fue un fusible sign o encore total, sumergiéndome en una oscuridad profunda e inmediata. El amuleto en mi mano comenzó a vibrar, y pude oír, desde el rincón más oscuro de la habitación, el mismo ruido de baja frecuencia, el rugido hueco. Esta vez era ensordecedor. Y lo que es peor, sentí una presión fría y enorme en mi pecho, como si la sombra invisible que se había llevado a Miller ahora me estuviera abrazando. Sentí que estaba perdiendo mi propia opacidad, mi densidad. El guardián me estaba marcando para una extracción inmediata. El frío era absoluto, un vacío que parecía chupar el calor de mis huesos. El amuleto vibraba en mi mano, actuando como un faro que me conectaba directamente con la entidad. Sentí la familiar sensación de la translucidez comenzando. Podía ver el débil resplandor de mi reloj digital a través de la palma de mi mano. Estaba experimentando el inicio de la disolución de Robert Miller. Luché contra el pánico, sabiendo que si gritaba o intentaba huir, solo aceleraría el proceso, tal como le había sucedido a Miller en el pasillo. La presión en mi pecho se hizo insoportable, como si un peso invisible me estuviera aplastando contra el suelo. En la oscuridad, escuché el crujido de las tablas del suelo, un sonido que no era el mío. Algo se movía hacia mí, alto y delgado, rompiendo la luz ambiental que se filtraba por la ventana. Era la sombra con forma de garra. En ese instante de terror paralizante, recordé la frase que Miller había escrito: no debía volver. No era solo un lamento, era una advertencia sobre la permanencia de la marca, y recordé el orificio en el amuleto de ébano. El guardián del umbral reclamaba lo que estaba incompleto o lo que había sido devuelto por error, pero su poder se manifestaba a través del glifo. Si el glifo era el ancla, entonces el contenido del orificio debía ser la activación. Con la mano temblorosa, busqué la navaja suiza que siempre guardaba en mi llavero. La presión del guardián me dificultaba el movimiento. Cada músculo se sentía pesado, como si la gravedad se hubiera multiplicado solo para mí. Logré sacar la pequeña hoja y con un esfuerzo agonizante, raspé con fuerza el residuo oscuro del pequeño orificio en el amuleto. El residuo seco cedió y cayó al suelo. Era una cantidad minúscula, un polvo oscuro. En el momento en que se separó del amuleto, el rugido hueco se detuvo abruptamente. El frío desapareció. La luz de mi apartamento regresó con un parpadeo violento. Respiré una bocanada de aire, mis pulmones quemados por el esfuerzo. El amuleto, ahora inerte, se sentía simplemente como un trozo de madera fría. La sombra había desaparecido. Había roto el circuito. El polvo que había raspado no era un residuo cualquiera. Era, según la mitología que Miller había estudiado, polvo de ceniza de hueso humano, utilizado en rituales andinos para sellar un juramento al momento de la muerte. Miller lo había puesto allí para asegurar su tránsito. Audrey Greaser, el guardián, lo había usado para reclamarlo. Al removerlo, había desactivado la marca. Me tomó días recuperarme del shock físico y mental. Analicé el polvo con mucho cuidado. Las pruebas confirmaron que era materia orgánica antigua, quemada a alta temperatura, mezclada con trazas de un mineral rico en hierro que no era nativo de América del Norte. El caso Miller era la intersección de la ciencia forense con la mitología más oscura. Contacté a Sarah Miller de nuevo. Le expliqué que el amuleto había sido neutralizado, aunque le advertí que nunca lo tocara de nuevo y que lo destruyera por completo, quemándolo hasta convertirlo en cenizas. Ella me prometió que lo haría. Marco Ramírez nunca creyó mi versión de los hechos. El caso sigue clasificado como desaparición con posible fuga psicótica, a pesar de que le entregué mis hallazgos sobre el glifo y el polvo. Para él, Robert Miller sigue siendo un contable que se desvaneció en el pánico post-reanimación. Pero yo sé la verdad. Robert Miller cruzó el umbral, y al ser traído de vuelta, se convirtió en una anomalía dimensional. Fue devuelto al vacío, no por la muerte, sino por el guardián que había contratado. Yo soy el único que vio el ojo blanco del vacío
y sintió el frío de la extracción. Desde entonces, he dejado mi trabajo de consultor de casos fríos. No puedo mirar una esquina oscura sin esperar ver esa mancha que absorbe la luz, y aunque rompí el circuito del amuleto de Miller, tengo una cicatriz que no es física. A veces, en las noches más frías, escucho una vibración muy baja, un rugido sordo en el silencio de mi casa. Es el guardián, esperando. Y sé que si mi corazón alguna vez se detiene, aunque sea por un segundo, no debo volver. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.